En la primera parte hablamos sobre la enfermedad de Joe y cuáles fueron las razones para que él la desarrolle tan rápido. En la segunda parte hablamos sobre las rivalidades de Joe con Carlos Rivera y Rikishi y cómo estos enfrentamientos lo afectaron seriamente para el desarrollo de su enfermedad. En esta tercera parte hablaremos sobre los síntomas concretos presentados en el manga y en el anime y cuáles son sus diferencias. Ya desde este arco hay ciertas diferencias entre ambas obras. Por ejemplo, en el manga, el nuevo gimnasio Tange ya ha sido construido y otros boxeadores han empezado a asistir. Particularmente en el volumen 14 del manga, en la página 151 y 152, ocurre algo que no sé si tomarlo ya como un síntoma concreto o no, ya que Joe se queda agarrado de las cuerdas y mirando al vacío, mientras está todo oscuro, y solo espabila cuando Danpei le empieza a gritar. Después de eso, al prender la luz, se le ve mucho más afectado de lo normal, aunque esto puede ser porque Joe está preocupado por su aumento de peso que vemos en el arco de Kim Ryuhei, y por eso se queda absorto en sus pensamientos. Salvo estos dos paneles, la historia seguiría el mismo rumbo en ambas adaptaciones. Joe escala rápidamente en el ranking del Pacífico, se hace la fiesta en su honor, aparece José Mendoza para saludar y darle más motivación, hasta llegar a lo más importante de este arco, el enfrentamiento contra el campeón del Pacífico, Kim Ryuhei. En el anime, los problemas de Joe con su peso se presentan de manera más notoria y concreta, ya sea pesándose con una cara de preocupación hasta dejar de comer. Incluso la misma Yoko se termina dando cuenta que él está teniendo problemas para controlar su peso, ya que él ha crecido y está evitando la comida. En el manga solo existe la escena donde Joe evita comer en la fiesta y sus intensos deseos de seguir entrenando, y cuando ve pelear a Kim, lanza un monólogo diciendo que ya pasó el peso límite de su categoría. Tras pactada la pelea contra el campeón, el proceso para bajar de peso es un verdadero infierno para Joe, convirtiendo el antiguo gimnasio en un sauna, entrenando hasta desmayarse y yendo a correr sin comer o tomar nada. Me gusta más el proceso del anime que del manga para contar las dificultades de Joe con su sobrepeso, ya que lo cuenta mucho mejor, enseñando 7 capítulos antes cómo Joe ya tiene problemas con su peso, cómo entrena bajo el sol, cómo cada vez come menos hasta dejar de hacerlo, y encerrándose en la misma habitación donde entrenó Rikishi para experimentar lo mismo que él, y dedicándose a un estricto régimen de entrenamiento con el fin de cumplir su cometido. Sin embargo, Joe se da cuenta que no tiene posibilidades de ganarle a Kim. El coreano ha pasado por un verdadero infierno que incluso el mismo protagonista reconoce. Su forma de pelear es totalmente distinta a lo que él está acostumbrado. Boxeadores como Rikishi o Carlos eran de sangre caliente, pugilistas que se tomaban riesgos y que siempre iban hacia adelante. Kim, en cambio, es una máquina. Además, claramente es un mejor boxeador que Joe. A eso hay que sumarle que Joe está en una enorme desventaja. Está desnutrido y deshidratado. Si se acuerdan de la pelea contra Rikishi, la resistencia fue un factor clave. Rikishi se cansaba con mayor facilidad porque estaba débil, así que recibía de lleno muchos de los golpes de Joe, y uno de esos golpes lo terminó matando. En este caso, Joe no controla bien su fuerza por esa debilidad y termina dando muchos golpes fáciles de esquivar. Además, reacciona mucho más lento, lo que es aprovechado por el coreano. Así que la pelea se convierte en Joe volviéndose un saco de boxeo con guantes. Es curioso, al menos en el anime muestra que Joe le mete un par de golpes a Kim, pero en el manga no le logra conectar ni un solo golpe hasta el final del round 3. No sé si es debido a la debilidad por la desnutrición o porque los golpes le han afectado y su enfermedad está avanzando, pero tras el round 4, Joe se vuelve extremadamente torpe al pelear contra el coreano, tropezándose al lanzar golpes y yéndose de largo al atacar, como si no tuviera control de su propio cuerpo. Y bueno, todo se va a la mierda con el chom chom. En el manga no se explica lo que es esta técnica, en el anime se le da un mayor contexto. Se dice que Kim ha asesinado a 2 boxeadores cuando la ha usado. Esta consiste en acorralar al boxeador en las cuerdas para lanzarle una ráfaga de golpes que no le permitirán caer a la lona, volviendo a su rival un títere que baila en las cuerdas y no puede tocar el suelo. Esta es una técnica para matar, y no estoy exagerando. Hice un conteo de la cantidad de golpes que recibió Joe por parte de Kim en las cuerdas y superaron los 100 en el anime. Si uno presta atención a la mirada de Joe mientras recibe estos golpes, sus ojos están grises, como si hubiera perdido la conciencia o si estuviera mirando el vacío, muy similar a los ojos que tuvo cuando Carlos le metió ese tremendo uppercut en su pelea. A pesar de todo, Joe logra sobrevivir al chom chom y logra pararse,
Eso termina asustando a Kim. En ese momento, el japonés empieza su contraataque conectando varios golpes al campeón, aunque el combate se vuelve un incesante intercambio de golpes, así que igualmente termina recibiendo daño, hasta que finalmente logra vencerlo y proclamarse campeón del Pacífico. A partir de aquí, tanto la historia del manga como el anime tienen distintos rumbos, y hay cambios en ciertos acontecimientos importantes para la enfermedad de Joe. De todos modos, intentaré contarlos ambos de manera cronológica. En el manga, tras la pelea con Kim, Joe queda totalmente destruido, ya que el coreano le había sacado la chucha y fue llevado al hospital para revisar su estado, puesto que estaba con desnutrición. Sin embargo, él decide huir de los doctores y desaparecer hasta que las cosas se calmen. Aquí aparecería una escena exclusiva del manga y que estaría conectada directamente con la enfermedad de Joe. Cuando él va a dejar su gorro y chaqueta, se desmaya con los ojos abiertos. Pasa un tiempo y logra recuperar el conocimiento. Se encuentra echado en la cama y un doctor lo está examinando para decirle a Danbei que puede ser producto de la fatiga acumulada, pero que debería ir al hospital a que lo revisen bien. Tras eso, Danbei está pensativo y cree que la carrera de Joe ha llegado a su fin. Algo que me molestó en el anime es la actitud pasiva que tiene el entrenador Danbei Tange respecto a la salud de su boxeador. Joe era alguien que recibía palizas de todos sus rivales y al final lograba hacerse con la victoria. Incluso otro de sus apodos era el que hacía lo imposible posible. Esto conlleva a Joe a recibir mucho daño físico para conseguirlo, y en la historia siempre se mostraban a Danbei como alguien con buen instinto, un buen entrenador y con buenas cualidades respecto al boxeo, pero en el anime era un ciego de mierda cuando se trataba de los síntomas de Joe. Haciendo una comparativa con el manga, tras ver a Joe desmayarse, Danbei se preocupa seriamente por la salud de su boxeador y decide hacer una prueba para ver si tiene ya desarrollado el Punch Drunk. La prueba consiste en verificar si la coordinación de Joe está bien, esquivando balones, caminando por el filo del puente y haciendo sparring contra otros boxeadores. Joe cumple con todas estas pruebas y Danbei se alegra de que Joe todavía no tiene el Punch Drunk. Esto ocurre en el volumen 16 del manga, tras la pelea contra Kim Ryuhei antes de viajar a Hawái. Si lo comparamos con el anime, esta prueba que hace el entrenador la hace en Joe mucho después, poco antes de la pelea contra José Mendoza, para que se den cuenta de la diferencia de tiempo y cómo es la actitud del Danbei Tange del manga y el Danbei Tange del anime. Tras verificar que Joe está en un buen estado, en el manga deciden viajar a Hawái para el siguiente combate. En el anime, en cambio, introducen otras historias como la de Lobo y el préstamo. La historia continúa con Joe yendo a buscar a José en el gimnasio donde está entrenando y termina golpeando el póster en señal de odio por haber usado la imagen de Carlos para promocionar su próxima pelea. Tras eso, vuelve a haber una diferencia entre el anime y el manga. Al comienzo del volumen 17, Danbei alquila un carro para poder movilizarse con Joe y lo deja conducirlo. Tras estar yendo a alta velocidad, Joe termina por chocar este carro. Esto yo ya lo considero un síntoma concreto de la enfermedad de Joe. En el volumen 12 del manga, página 162, Joe agarra la camioneta del negocio de los padres de Noriko para llevar a los niños y a Danbei al estadio para ver la pelea de Carlos Rivera. Durante todo el trayecto, Joe no choca salvo al final, cuando decide estacionarlo en un espacio reducido entre dos carros. Hasta diría que Joe es demasiado hábil conduciendo porque quiere introducir el carro y hacerse espacio en un lugar muy pequeño, y lamentablemente calcula mal. En cambio, en Hawái está en una vía donde está conduciendo y no hay ni un solo carro, y a pesar de eso termina perdiendo el control del carro y chocando 2 veces. Después de eso, la historia del manga y el anime se vuelven a unir y cuentan el sparring de Joe contra un boxeador nativo, para después toparse otra vez con el campeón José Mendoza. Tras su charla, Joe se enoja y va en busca del campeón, quien termina noqueándolo. Después de eso, Danbei y Joe deciden ir a entrenar a la playa. Aquí hay algo importante. Se sabe que un boxeador con Punch Drunk empieza a estar mal cuando no se da cuenta que camina desviado, y la playa es el mejor lugar para demostrar si Joe tiene ese problema, porque las pisadas se marcan. Tanto en el anime como en el manga, el trayecto de las pisadas de Joe está recto, así que se podría decir que todavía no tiene ese problema. En eso se topa con José y su familia, decide irse y termina encontrándose con Yoko, y conversan de que ella está negociando con el campeón. En el manga ocurre una escena particular. Cuando Joe se despide, termina tropezándose con una roca. Después de despedirse de Yoko, el anime y el manga vuelven a tener otra división a la hora de contar su historia. Mientras que en el anime pasa
pasa de frente a la pelea de Joe contra Pina, el manga pasa a la revisión de José con el Dr. Kinishiki, aquel especialista del Punch Drunk del cual hablamos en la parte anterior. En esta parte, el doctor le dice algo interesante a la esposa del campeón: debes prestar atención a cualquier rareza que ocurra en la rutina de José y que no sea común, ya que lo más peligroso del síndrome del Punch Drunk es que ocurra algo en el cuerpo de la persona sin que él mismo se dé cuenta. En este panel se presenta al Dr. Kinishiki. Él explica que es muy difícil verificar los síntomas de los boxeadores nerviosos o que están en constante tensión mental. Esta escena del manga se complementa con una escena en el capítulo 39 del anime, donde explica que es menos probable ver síntomas en boxeadores jóvenes que van a por todas para vencer a sus rivales y los típicos boxeadores de sangre caliente. La explicación del doctor en el manga continúa diciendo que es común que ellos caminen como si fueran de un lado a otro o que se tropiecen con un objeto pequeño, por más pequeño que sea. Tras escuchar eso, Yoko se asusta al recordar la caída de Joe con esa roca y le pregunta al doctor si alguno de esos síntomas puede aparecer cuando la persona está conduciendo. Él termina explicando que para una persona con ese síndrome, conducir es muy dificultoso porque no podrá hacerlo en línea recta y terminará chocando. Si volvemos al panel donde Joe conduce el carro, claramente podemos ver que se va hacia un costado antes de chocar contra el poste. Por lo tanto, acá podemos confirmar dos cosas. Primero, al caerse con la roca, Joe tiene el Punch Drunk. Al chocar con el carro cuando él es una persona muy hábil, Joe tiene el Punch Drunk. Continuando con los acontecimientos del manga, Yoko invita a Joe y a Danpei a comer. Tras eso les explica que ha firmado un contrato con José para promocionar una pelea oficial por el título mundial en Japón. Joe se pone feliz por la noticia y ambos terminan yendo a la playa a caminar un rato mientras conversan, hasta que Yoko voltea para decirle que solo son negocios y se sorprende al ver las huellas de Joe, porque parecen un zigzag comparadas con las suyas. El siguiente panel pasa a la pelea entre Pina y Joe, donde se saltó el anime inicialmente. En ambos escenarios Joe dice que noqueará a su rival en 2 rounds. En el manga va a la carga para destruir a Pina con todas sus fuerzas. Incluso Yoko se sorprende porque esa no es la forma normal de pelear de Joe. Muchas veces al lanzar el golpe Joe termina yéndose de largo como si no controlara bien su fuerza. Pina aprovecha eso y le conecta una contra que lo manda a la lona. Lo importante es que tras eso Joe se levanta y vuelve a perder el equilibrio y termina apoyándose en las cuerdas. Esto me parece peculiar porque incluso en las peleas con Kim o con Carlos, tras caer a la lona nunca le pasó algo así. Pina no es el venezolano ni tampoco el coreano, así que puedo inferir hasta este punto de la pelea y de la historia, según lo dicho por el propio doctor, que Joe ya tiene el síndrome del pugilista. Y en esta pelea su actitud agresiva enmascara su torpeza derivada de sus propios síntomas. Como le explicó el doctor, ellos mismos a veces no se dan cuenta de sus propios síntomas, al menos hasta que la enfermedad esté totalmente avanzada. No se dan cuenta que caminan desviado o que se van de largo, así que puedo concluir que en esta parte del manga Joe ya tiene el Punch Drunk de manera avanzada. En el anime la situación es un poco distinta, no se ha mostrado ni el síntoma de caminar chueco ni en la parte donde choca el carro, así que no puedo decir que ya tenga la enfermedad avanzada. Incluso la pelea se desarrolla de manera distinta. Joe no pelea de manera tan agresiva, aunque hay una escena que se puede interpretar como problemas de percepción, cuando Joe lanza un golpe y termina quedando corto frente a la altura de Pina. Esto bien no podría ser nada relevante. En el anime recalcan que su rival es alguien muy alto para ser un peso gallo. No obstante, un minuto después ocurre otra vez lo mismo, donde Joe no llega a alcanzarlo con su puño. Lo que sí concuerdan ambas peleas es el desempeño de Joe. El japonés se le ve torpe a la hora de pelear, a comparación de sus otros enfrentamientos. Es como si no controlara su propia fuerza. Aunque, bueno, Joe es el mejor boxeador dentro de ese ring y logra ganar el combate. Después de este combate, otra vez ambas historias se unen y siguen la parte de la pelea de José y la compra de regalos, aunque el anime ahora sí presenta al Dr. Kinishiki y explica a grosso modo qué es el Punch Drunk, a diferencia del manga que los acontecimientos son distintos. Algo que me parece mejor en el anime es que crean una relación entre José y Joe. Ambos boxeadores se conocen personalmente, comparten momentos juntos, se dan cuenta de la valía del otro como boxeador y como persona, hacen la promesa de pelear juntos otra vez y dan razones para que se quieran partir la cara. Esto no ocurre en el material original. Después de la pelea contra José, ellos vuelven a Japón y no se vuelven a ver hasta la pelea final. Aunque claro, esto no tiene nada que ver con la enfermedad, así que hay que saltarlo porque esta mierda se está haciendo excesivamente larga y ya me duele la garganta de tantas partes que tengo que grabar. Volvieron a Japón, dieron los regalos y todo,
todo volvió a la normalidad. Y otra vez ambos materiales se separan. ¿Pasa algo relevante en el anime? Pues sí, en el capítulo 32 Joe se topa en el edificio abandonado con Goromaki y Gondo otra vez. La última vez que se toparon fue en el primer capítulo de la segunda temporada, donde pelean y Joe gana. Esta vez Joe debería tener mayor ventaja que antes porque están en un espacio más abierto como en ese edificio y no en un lugar tan cerrado como los pasillos del restaurante. No obstante, contra todo pronóstico, Gondo logra neutralizar a Joe y vencerlo a puño limpio. Esto no tiene sentido porque un boxeador se caracteriza por tener un buen juego de pies para aprovechar los espacios, para moverse rápidamente y para contraatacar. Incluso se hace un enfoque a los pies de Joe en medio de la pelea, pero no parece que se mueva eficientemente. Así que esto puede ser una forma sutil del anime de decirnos que algo no está bien. Después de Gondo, el anime introduce un arco exclusivo, la pelea contra Leon Smiley. Algo bueno del anime no solo es la forma en cómo Joe se relaciona con José, sino tiene sentido que Joe se gane el derecho a pelear contra el campeón, porque parece que en el manga Yoko fue a buscar al campeón y le dijo: oye José, ¿quieres romperle la cara a Joe Yabuki? Te pagaré $50.000, solo debes pelear en Japón. Y José dice: puta, qué ofertón, y ya está, pelea con el campeonato mundial. En el anime se le organiza una pelea contra el número 1 del ranking para poder retar al campeón indiscutido. La pelea contra Leon es bastante interesante desde el primer round, ya que empiezan a sacarse literalmente la mierda y a darse duro y parejo, aunque lo que nos compete es un diálogo de Leon que dice tras el primer round. Leon menciona sobre los golpes amplios y torpes de Joe. En el manga ya estamos seguros que Joe tiene la enfermedad porque hemos visto síntomas concretos, tanto fuera como dentro del ring. Existe una evolución sintomatológica: sentirse fatigado un mes después de la pelea contra Carlos, tropezarse con objetos pequeños, chocar el carro, caminar desviado y moverse torpemente en el ring. En el anime solo hemos visto un poco de fatiga, una forma torpe de pelear por momentos y síntomas que son debatibles, como la percepción de Joe al pelear contra Pina y que Gondo lo venza fácilmente. Pero en esta pelea el mismo rival de Joe afirma los movimientos torpes y amplios de nuestro protagonista. Volviendo a la pelea, siguen la misma temática que los combates de Joe. Los primeros rounds son parejos, pero después el rival domina totalmente el combate y lastima considerablemente a nuestro protagonista, para que después Joe haga su comeback con sus poderosos golpes y ganar el enfrentamiento a cambio de recibir daño. Tras la pelea con Leon, el anime y el manga vuelven a unir sus caminos en el arco de Harimao. Tengo ciertos problemas con el arco de Harimao, sobre todo en el manga. Tras conocer a José en Hawái y volver a Japón, Joe cambia, ya no desea entrenar o ya no lo hace con tanta intensidad, se le muestra cansado y apático. En el anime, este sentimiento se ve reflejado antes de la pelea contra Leon. Joe no quiere saber nada de su rival porque no es José Mendoza. Lo único que pasa por la mente de Joe es pelear contra el campeón mundial. Y es por eso que desestima a Leon y no desea ver sus peleas anteriores. Esta apatía y desinterés puede ser por dos cosas: o ha perdido la motivación porque no puede pelear todavía con José, o su enfermedad ya está haciendo estragos, porque recuerden que el ETC también afecta la personalidad del luchador. Sea cual fuere, en Hawái se nos explica que Yoko ha firmado un contrato para una pelea contra José Mendoza en Japón y ofrece darle el contrato a TV Kanto a cambio de un par de condiciones: que Joe defienda su cinturón de campeón del Pacífico una vez más con un boxeador que el mismo gimnasio de Yoko promocione. Mi problema con el arco de Harimao no es que sea un boxeador sacado del culo para avanzar la enfermedad de Joe, sino que es Yoko quien lo hace. Yoko siempre se ha caracterizado por ser una mujer fuerte, inteligente y observadora. En el anime es ella quien se da cuenta que Joe está teniendo problemas con su peso, mucho antes que las demás personas, y esto es debido a que Joe ha crecido y ve que las mismas acciones que está teniendo nuestro protagonista las vio reflejadas también en Rikishi anteriormente. En el manga, esa inteligencia y capacidad también están presentes. Yoko empieza a sospechar de los síntomas de Joe porque él choca el carro, porque se tropieza con una roca pequeña y porque escucha al Dr. Kinishiki. Entonces, si está sospechando que Joe ha desarrollado una enfermedad grave, ¿por qué mierda lo haces pelear contra un puto mono? La explicación que se nos da se basa en un concepto que la obra maneja con la perspectiva de Yoko hacia Joe Yabuki. Esa supuesta agresividad de la cual hablamos en la primera parte de esta saga de videos, en la cual explico que por la misma agresividad innata que tiene Joe, desarrolla la enfermedad. Pero supuestamente Yoko siempre pensó en Joe como una bestia salvaje. Sus ojos lo vieron como un perro rabioso desde la primera vez que lo conoció en aquel juzgado. En la cárcel se dio cuenta que no era una persona cualquiera porque había visto a través de ella. La había humillado donde más le duele a Yoko. En la primera pelea contra Rikishi, ella se paró de su asiento para huir y fue Joe quien le increpó y le dijo
dijo que asuma la responsabilidad de sus actos. Por eso mismo, en la pelea contra José, cuando está por huir, ella vuelve a su asiento para seguir viendo. Yoko siempre estuvo fascinada por la agresividad de Joe, esa agresividad que vio cuando lo vio pelear contra Rikishi y que le quitó a su amado. Y bueno, lamentablemente parece que Yoko se estúpida en esta parte del arco, porque dice, Joe ya no tiene esa agresividad, Joe ya no es lo que era antes. Obviamente, mujer, ¿cómo va a tener esa agresividad si se está muriendo por una maldita enfermedad? Tú asumes que como ha perdido la agresividad, mejor lo hago pelear contra un puto mono y así vuelve a recuperar su agresividad. Y hay una escena que jamás perdonaré que hayan omitido en la segunda temporada del anime, pero que a su vez está presente en la primera. Cuando Joe está huyendo tras haber matado a Rikishi, se encuentra a la misma Yoko en una discoteca bailando. Yoko le increpa y le dice que debes morir y vivir en el ring por el bien de Lobo y de Rikishi. Sin embargo, tras volver al ring, Yoko queda decepcionada por el performance de Joe. No ve en él esa agresividad que lo caracterizaba, y es por eso que inicialmente trae a Carlos, un luchador de sangre caliente como él, para motivarlo, y otra vez queda fascinada por esa agresividad de Joe. Sin embargo, cuando defiende su título en Hawái, Yoko vuelve a estar decepcionada y dice que esa no es la forma que él habitúa a pelear normalmente. Tras ver la pelea de Mendoza, un miedo se materializa en Yoko: si Joe lo reta, será asesinado. Por lo tanto, que la única forma que Joe tiene para vencerlo es recuperando supuestamente esa agresividad característica, y por eso decide buscar un boxeador salvaje que termina siendo el mono maldito. Ok, la idea tiene sentido. Yoko quiere ayudar a Joe a estar lo suficientemente preparado para pelear contra Mendoza, y por eso trae al mono amante del cacao. En el anime tiene sentido porque no han mostrado los síntomas concretos a Yoko, de los cuales ella pueda sospechar, sino que Joe ya no pelea de una forma tan agresiva como antes, sino que es más torpe y fatigada. Por eso ella sospecha que Joe ha perdido la agresividad. ¿Por qué? Porque ve en Joe a un boxeador que ahora es un poco más torpe y fatigado, así que en su ignorancia la caga buscando ayudar a Joe. En cambio, en el manga, Yoko está al tanto de los síntomas de Joe y sabe que algo anda mal. Por eso decide enviar una cinta de la pelea con Pinang al Dr. Kinishiki. El mismo doctor se lo explica: es muy difícil saber si Joe tiene la enfermedad del Punch Drunk viendo solo las grabaciones de una pelea. Sin embargo, el doctor explica que Joe muestra demasiada resiliencia y determinación en su combate. Un boxeador borracho puede ganar si empieza con ventaja y la mantiene, pero cuando es derribado es muy difícil que pueda hacerlo porque la enfermedad hace estragos en él. En cambio, Joe, al caer a la lona tras un potente golpe de Pinang, logra levantarse y noquear a su rival. Así que, según el doctor, basándose solo en lo que pudo ver en la pelea, hasta este momento Joe no tiene el Punch Drunk. Yoko cree en las palabras del doctor, pero sigue teniendo dudas, así que llega a la conclusión para verificar si tiene la enfermedad y lo hace pelear contra un puto mono y trae al doctor para que lo vea en vivo. Ay, Yoko, cuando te hago un análisis personal, si es que alguna vez te hago un análisis personal, te van a caer más palos. Por eso entiendo que se saltaron todos los putos síntomas de Hawái en el anime, porque así las acciones de Yoko no serían tan cuestionables. Yoko en el anime solo ve un boxeador fatigado y torpe, en cambio en el manga ve síntomas como que se tropieza, que choca, que falla en la percepción, etc. A Harimou se le presenta como un fiero rival que desafía toda lógica, y en este arco el anime y el manga siguen la misma ruta, pero el primero agrega ahora sí muchos más síntomas y va construyendo los problemas que acarrea la enfermedad de Joe. Sin embargo, hablaremos de esto en la siguiente parte.